Tecniseguros presenta Vivir Seguros, un podcast de Tecniseguros. Seguros, el podcast donde hablamos de herramientas prácticas, historias reales y decisiones conscientes, que nos ayudan a vivir con más bienestar, con más confianza, tanto en lo personal como en lo profesional. Mi nombre es Iván Bustamante, soy gerente comercial, y en este episodio vamos a hablar de un tema que puede sonar medio incómodo, pero que es totalmente necesario hacerlo, y que definitivamente van a ayudar a quienes están emprendiendo o ya están liderando una empresa, y son los riesgos. Porque sí, definitivamente emprender con pasión es clave, pero también es importante entender qué podría salir mal y cómo prepararte. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, a Francisco. Él es una persona que sabe muchísimo de este tema y que definitivamente nos va a ayudar a darle luz a todos esos riesgos que muchas veces nosotros los ignoramos. Bienvenido, Francisco. Gracias, Iván. Gracias por la invitación. Gracias a Tecniseguros. Gracias a los que nos escuchan. Yo soy Francisco Ramos. Gracias por la presentación. No sé si sepa muchísimo del tema, pero tengo algo de experiencia en la docencia y he conversado con muchos emprendedores. Entonces, va a ser un chévere tema para conversar. Chévere, gracias, Francisco, por acompañarnos y definitivamente este tema es súper apasionante y es un tema de los riesgos que no distinguen ningún tamaño y que se presentan todo el tiempo en todo tipo de industria, indistintamente el tamaño, indistintamente el negocio. Entonces creo que es súper importante que puedas aportarnos con todos tus conocimientos en esto. Seguro que sí. Perfecto. Me gustaría empezar por algo que muchas veces todos se preguntan, y es ¿por qué cuando queremos emprender, ¿no es cierto? ¿Por qué cuando queremos crecer nuestro negocio nos olvidamos o no pensamos en los riesgos? ¿Qué crees tú o por qué crees que lo evitamos constantemente? Buena pregunta. A ver, yo creo que también mucho va por lo cultural. Nosotros tenemos en nuestra cultura siempre nos lanzamos primero y luego vemos qué puede pasar mal. En Norteamérica, por ejemplo, son mucho más cuidadosos, son mucho más planificadores. Wish for the best, prepare for the worst. Entonces, ten en cuenta que puedes tener lo mejor, pero siempre prepárate para lo peor, ¿cierto? La cuestión es que el emprendimiento no es para todos. Para ser emprendedor tienes que tener un set de habilidades que son específicas del emprendedor y además tienes que ver los factores externos, ¿cierto? Y los factores externos tienes aquí, especialmente en el Ecuador, lo político, lo social, lo demográfico, la competencia, etcétera. Entonces, hay un montón de variables externas que definitivamente las debes tomar en cuenta para saber si es que tu empresa va a poder salir adelante o no, ¿cierto? Ahora, también es muy bueno entender qué es emprendimiento. Empecemos de por ahí. ¿Qué es emprendimiento? Y si tú vas a la literatura, te vas a dar cuenta que no hay una definición estándar de emprendimiento. Hay varias definiciones de emprendimiento y la que a mí me gusta personalmente es la de innovación. Es decir, la que agrega valor, la que genera valor. Pero el emprendimiento también se sostiene como cuando tienes la necesidad, porque no tienes trabajo, y te traes algo por Amazon, entonces estás emprendiendo. Entonces eso ya va un poquito más, en mi juicio, muchos pueden estar en desacuerdo, en mi juicio eso ya es subsistencia, eso ya carece de valor agregado. Entonces es todos estos Me Too, que yo también te copio, y al final lo único que terminan haciendo es canibalizarse entre los mismos participantes de la industria. Perfecto. Y me gusta mucho cómo abordas los temas y me surgen dos preguntas. Uno va más atado a tu experiencia, que serían,
¿cuáles crees tú que son las consecuencias, ¿no es cierto?, de no prever o no visualizar estos riesgos desde el inicio, ¿cierto? Esta es la primera. Y la segunda va más atada a lo que terminaste diciendo respecto a el canibalismo, ¿cierto? Está trayendo cosas, lo hago yo también, y no estamos ni emprendiendo, ni yo, ni la persona que lo hizo primero, sino que estamos pisándonos las maneras de ahí entre unos y los otros. ¿Cómo podrías, o cómo podrían los emprendedores, ¿no es cierto?, o los empresarios de negocios pequeños, lograr diversificar y agregar un valor distinto a eso? A ver, respecto a tu primera pregunta, antes de olvidarme, ¿no es cierto? Era de... ¿cuál era tu primera pregunta, perdón? ¿Canibalismo? No, esa es La primera pregunta era, en tu experiencia, esto es basado en tu experiencia, ¿cuáles son las consecuencias más comunes que tienen los emprendedores o los empresarios de omitir de inicio los riesgos? Esto es grave. Esto es grave, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, hablemos de Latinoamérica, ¿no es cierto? Hay un libro que me gusta mucho de Andrés Oppenheimer, que es Crear o Morir. Y Andrés Oppenheimer dice, oye, en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa, donde tú puedes irte a un crowdfunding muy establecido, Kickstarter.com o GoSeedMe o lo que sea, ¿no es cierto? Quiebras un negocio, para abrirte tu negocio es súper rápido, para cerrar tu negocio es súper rápido, ¿no es cierto? Las leyes están a favor del emprendedor, no en contra, que de eso tenemos que hablar también. Y no pasa nada. Cierras tu negocio, pones tu nueva idea en este lugar de crowdfunding, tienes tus $5 millones en 3 segundos y vuelves a crear y no pasó nada. Entonces, son culturas que están muy a favor del fracaso. En Latinoamérica, hablemos del Ecuador, ¿no es cierto? Generalmente cuando tú vas a emprender y estamos hablando de pequeños y medianos negocios, lo haces desde las 3 Fs, las 3 Fs que se conocen en Estados Unidos, ¿no es cierto? Friends, Fools and Family, es decir, tu familia, tus amigos y los mudos que creen que tu idea va a salir adelante. Los bancos no te prestan plata. No hay venture capital en el Ecuador. Inversionistas ángeles hay muy pocos y los que se dicen ángeles son más demonios que ángeles. Entonces, en ese sentido, ya conseguir un capital aquí es muy complicado. Pones tu capital en marcha sin tomar en cuenta los riesgos porque tus padres te dicen, oh, tú eres emprendedor, tú eres líder, tú vas a poder, ¿no es cierto? Y no prevés los factores externos que tienes alrededor y quieras, ¿no es cierto? Porque puede ser que mañana, no sé, pues que te claven un IVA del 15%, que al de turno se le ocurra que ya no es de esa ley, sino es otra. Los apagones, la inseguridad. Pueden pasar N cosas que afectan a tu negocio, quiebras, y una vez que tú quiebras ya tienes una cruz en tu frente de mamar todo. Exactamente. Culturalmente, levantarse de un fracaso en Latinoamérica es muchísimo más complicado que en Norteamérica o en sociedades donde se fomenta más el emprendimiento. Por un lado. Por otro lado, abordando tu segunda pregunta, ¿no es cierto?, del canibalismo y cómo evitar el canibalismo, yo creo que es indispensable empezar a entender lo que es innovación. Yo estudié una maestría de innovación en el TEC de Monterrey por 2 años y realmente entendí también innovación puede tener N significados, pero innovación en el emprendimiento es generar valor, crear valor, ¿no es cierto? Entonces es como que estamos muy acostumbrados aquí, si tú te vas a la playa, vas a pasar por un pueblito que es una línea recta que no me acuerdo cómo se llama, y tú paras y a la derecha y a la izquierda tienes melcocherías. Eso, ese lugar, ¿no es cierto? ¿Qué melcocha compras? Básicamente donde te coge el tráfico. Porque todas son iguales. Es más, creo que todas las melcochas han pasado por las mismas manos. Y la única diferencia es el nombre del local. Todas venden lo mismo, hacen lo mismo y tienen el mismo producto. ¿Ya? Eso estamos muy acostumbrados aquí. Y por eso te canibalizas. Como vendo más que tú, yo te bajo 1 centavo, luego tú me bajas 2, luego el de al lado me baja 3. Y a la final lo que hacemos es que el mercado se contrae, la industria se hace chiquita y todos perdemos. La negociación terrorista, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Es generar valor. Innovación, tener una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? 3 cosas. Que sea única, que sea diferente
y que esto único que sea diferente sea difícil de copiar en el tiempo. Y eso se llama valor. Entonces, ¿cómo agregas valor? Puedes agregar valor en la cadena de valor, puedes agregar valor en los procesos, puedes agregar valor en costos. Pero costos no es lo mismo que precio. Tú nunca puedes tener una ventaja competitiva de precios porque eso canibaliza, pero en costos sí. Por ejemplo, Temu, ¿no es cierto? No necesariamente le trasladas ese pedacito que te estás ahorrando al cliente. Ese pedacito te quedas tú y vas generando riqueza porque tienes un valor, tienes un proceso eficiente. Esa es la manera de salir de esta trampa del canibalismo, porque a la final la competencia se va a volver irrelevante y tú vas a ser el único que tienes tu valor. Buenísimo, gracias. Gracias por estas dos respuestas. Y solamente acotando al tema de innovación que a mí me llama muchísimo la atención y me gusta mucho. Creo que mucha gente confunde innovación con tecnología. Y ahí creo que hay un riesgo porque personalmente creo que están tergiversando lo que es innovación. Entonces dicen, ok, tengo que innovar, entonces me compro el último software y estoy haciendo toda la tecnología de punta y eso no es. Entonces creo que eso es súper importante que sepan, ¿no es cierto? Que sepan los emprendedores y tengan ese insight, ¿cierto? Al momento que quieren emprender. Para responder y para finalizar la primera pregunta respecto a las consecuencias, ¿tú crees que acá, digamos, la consecuencia o la consecuencia más común de no poder visualizar estos riesgos de inicio aquí en Ecuador puntualmente es la quiebra de negocio o la quiebra del emprendimiento? Te puedes llevar, a ver, ese es el último escenario, ¿no es cierto? Es el peor escenario. Te puedes llevar porque literalmente te pueden cerrar el negocio en una huelga, un mes. Estás empezando, tú no tienes el soporte, el colchón de efectivo necesario para sostener los costos fijos. Te toca cerrar, a no ser de que te reinventes. La otra cosa que tenemos los ecuatorianos, que eso sí es digno de rescatar, es que somos mucho mejores administradores del riesgo que cualquier norteamericano. Porque esas cosas son estables. Es la metáfora de las aguas tranquilas. Nosotros estamos en aguas agitadas todo el tiempo. Entonces, somos resilientes, porque si no, no podríamos ser ecuatorianos. Entonces, sabemos adaptarnos, tenemos una buena adaptabilidad a las consecuencias, ¿no es cierto? Y eso por un lado. El otro lado es, oye, entiende tu negocio antes de lanzarte, ¿no es cierto? Crea un design thinking, haz design thinking. Esta herramienta poderosísima de entender cuál es el verdadero problema que vas a resolver, qué necesidades tienen tus clientes. Muchas veces dicen, yo tengo la facilidad de traerme ropa de Estados Unidos. ¿Eso es lo que quiere tu cliente? O sea, ¿nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos conviene o nosotros vamos a poner un negocio que a nuestro cliente le conviene? Y desde ahí empieza el valor. ¿No es cierto? ¿Cómo le solucionas la vida a esa persona que realmente está pataleando porque no encuentra una solución aquí? ¿De acuerdo? Y de eso se trata. Y luego tienes esta metodología importantísima que yo creo que es fundamental. Y es un libro que yo recomiendo a todo nuevo empresario, nuevo emprendedor, que se llama The Lean Startup. Es cómo empezar chiquito porque no tienes mucho capital, no tienes mucho en dónde crecer grande. Ciertas personas sí, pero estamos enfocados ahorita en las pymes, ¿no es cierto? Empiezas chiquito y de ahí tienes que ser lo más eficiente posible para que con la menor cantidad de recursos puedas hacer más. Y entonces vas a iterar y vas a hacer esto que se llama Rapid Prototyping y sacas tus MVPs, que son tus Minimal Viable Products, para ver cómo va en la aceptación de las personas. Y de esta manera, esta es una herramienta de mitigación de riesgo, ¿ves? Claro. Porque no hay la fórmula mágica, sino ya existiría algún premio Nobel, pero no hay cómo eliminar el riesgo. Sí, de hecho, justo te voy a hacer te quería hacer un par de consultas sobre eso. Y hablando ya de este tema de riesgos, ¿no es cierto? Me quiero meter un poquito más a los riesgos concretos, ¿no es cierto? Porque creo que es importante conocer y que sepan, al menos creo yo, los empresarios pequeños,
o los que tienen un negocio pequeño, ¿cuáles son o cuáles tú crees que son los riesgos más comunes que deben enfrentar ellos? Creo que es importante darle un poco de contexto sin dejar al lado, obviamente, las empresas medianas o grandes. Eso será una pregunta aparte, pero quisiera empezar concretamente, ¿qué ves tú respecto a estos riesgos más comunes que tienen que enfrentar? A ver, empecemos por el principio. Crear una empresa, ¿ok? No me acuerdo exactamente dónde leí o quién me dijo que cómo tú ves el dinamismo del emprendimiento, en qué tan fácil o qué tan difícil es crear una empresa. Entonces, vi un mapa recién donde tú ves el norte, el hemisferio norte del mundo, y es azul, porque creas una empresa en 5 días. Y también cierras una empresa en 5 días y no tienes estos líos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el Ecuador y en el hemisferio sur, esto es diferente. Los periodos son mucho más largos. Entonces, para pymes y no pymes, para grandes y pequeños, tienes que lidiar con una burocracia que es tenaz y que te toma muchos recursos en tiempo y en dinero, en primer lugar. En segundo lugar, como ya mencioné brevemente antes, si tú eres pequeño, se sobreentiende que no tienes mucho capital. ¿De dónde sacas capital? Entonces, te vas a los bancos y los bancos no te prestan. ¿Ya? Tratas de ver inversionistas ángeles, los que hay son muy pocos y dicen, ya, yo te apoyo, pero si es que tu idea sale adelante, entonces yo soy socio del 70%. Entonces ya estás quebrando desde antes de que genere el negocio. Claro. Después tenemos lo impositivo. Entonces tienes el 25% de impuesto de renta, ¿cierto? Tienes que pagar el IES a tus empleados, los fondos de reserva, 13º, 14º. Y no estamos hablando del tema más importante, que somos el país con la mano de obra más cara de la región. Y es perverso esto, porque todos los años, por temas políticos, tienes que subir este SBU, el salario básico unificado. Entonces, cualquier persona que trabaje en tu empresa, que gane 475, en realidad no gana 475, eso gana él. El costo para la empresa más o menos son $8,000 anuales, el que menos gana. Si te vas a Perú y a Colombia, estamos hablando del 60 y hasta el 100% menos en mano de obra. Es decir, son el doble, son la mitad en precio. En Perú y Colombia, ¿cierto? Eso quiere decir que, y cada año subes. Entonces, cada vez nos vamos haciendo menos competitivos. Y tú como empresario tienes que saber, no sé si es que es directamente proporcional y asociado yo tengo la mano de obra más cara, pero también tengo la mano de obra más capacitada. No sé. Medio subjetivo. No sé. No se sabe. No sé, exacto. ¿Cómo lo pruebas? Además, entonces, tienes una mano de obra cara. No sé si es la más tecnificada y la más capacitada. Y te cuesta un montón de plata. Y después, tú como empleador eres el enemigo. Tú eres el malo. Entonces, el empleado siempre tiene... Entonces, un riesgo que tú tienes que tener siempre en mente como emprendedor es los temas legales, laborales. ¿Ya? Porque siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Y luego cuando cierras tu empresa y no tienes cómo liquidar, entonces te quedas con la deuda de tu empresa y con la deuda de liquidar de tu empleado y no sales nunca de ese loop. Entonces, eso por un lado. Lo impositivo por otro. El tema de la seguridad. El tema del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es un indicador financiero basado en el EMBI, hecho en un banco en Estados Unidos que se me fue el nombre ahorita. Y básicamente es cómo mides la intención que tiene un inversionista extranjero en invertir en tu país basado en tu capacidad de pagar deuda a corto plazo. Correcto. El Ecuador está complicado ahorita, ¿cierto? Y este índice del riesgo país sube, baja, es volátil como es increíble. Gracias a Dios, ahorita está a la baja, ¿no es cierto? Ha bajado por esto de robots, pero en abril estuvo altísimo. Es decir, vivimos en este tema de, oye, no sabemos bien en qué terreno estamos pisando. Y
por otro lado, tenemos una belleza de petróleo, tenemos sectores estratégicos, minas, etcétera, que hay un artículo en la ley que no nos deja invertir o que nos priva de invertir ahí. Entonces, te das cuenta, hay un montón de riesgos. Hay una infinidad de riesgos que si tú eres mediano o grande, tienes el músculo financiero como para soportar momentos de turbulencia. Pero si estás empezando y eres chiquito, esos momentos te llevan. Entonces, ahora, tampoco quiero decir que emprender en el Ecuador es imposible. Tenemos un país maravilloso, tenemos sierra, costa, oriente, tenemos Galápagos, tenemos unas montañas espectaculares, unas playas hermosas, una selva espectacular, las únicas islas del... Entonces, hay tanto por hacer, hay tanto por construir. Tal vez es un tema más de un poco de voluntad política, porque los políticos a la final se dedican a hacer política y no nos ayudan a los emprendedores, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros. Un poco de voluntad política, un poco de entender que estas leyes laborales que tenemos son obsoletas, que tenemos que fomentar este tema de pago por horas, etcétera. Eso da dinamismo al emprendimiento y eso nos va a ayudar muchísimo a mitigar los riesgos que estamos viendo ahorita. Sí, yo creo que topaste un tema que lo hemos conversado en distintos foros a nivel de seguros, a nivel de los riesgos asociados a nuestras empresas, y es un poco irónico, pero las leyes laborales de nuestro país sí te impiden en ciertos aspectos crecer tu negocio, cambiar el dinamismo de tu negocio, o sea, inclusive ser innovador con un tema de remuneración por horas, ver cómo lo haces más dinámico. Definitivamente son barreras que son casi imposibles de romperlas. Y creo que ese es un riesgo asociado a todo tipo de empresa. Como tú lo mencionaste, indistintamente si eres pequeño o grande, tienes una ley que sí ampara al colaborador, pero no ve, obviamente, al empresario, al que quiere salir, al que quiere cambiar, y el que al final de cuentas va a invertir en el país, y el que te va a dar un crecimiento y no una contracción económica. A mí sí me parece súper interesante ver cómo, sin tomar en consideración el tamaño del riesgo, están siempre presentes. Están siempre presentes en toda escala, en amenazas constantes, que a pesar de que no se lo puede prever todo, ¿no es cierto? Porque sí, podemos tener esta conversación, podemos dar ciertos insights a quienes quieren emprender, y les podemos dar ciertos tips, pero no puedes preverlo todo. Y ahí viene la siguiente pregunta, porque creo que sí puedes estar mejor preparado. Correcto. ¿Cierto? Habrá cosas que salen de tus manos. Un ejemplo puntual fueron los apagones. Pero ahora, ya conoces el país en el que estás. Sabes de la inestabilidad política, impositiva, laboral, etc. Entonces creo que te permite prever un poco mejor y estar mejor preparado. ¿Qué pasos simples o qué recomendarías tú, ¿no es cierto?, emprendedores o empresarios, para que empiecen a gestionar sus riesgos? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo les introducirías este tema que a veces lo tenemos olvidado por ahí? Excelente pregunta. Entonces, aquí sí me voy a poner mi sombrero de docente y te voy a dar herramientas. Me estás pidiendo herramientas, un dicho, te voy a dar herramientas. Ok, gracias. La primera herramienta fundamental aquí es diseñar tu negocio. Entonces, ¿cómo vas a crear? ¿Cómo vas a vender y qué hay backstage? Esta herramienta se llama el Business Model Canvas, ¿cierto? Entonces ves cómo llegas a tu cliente, cómo tienes tus actividades socioclaves, qué cuánto te cuesta y cuánto vas a generar. Facilísimo, es hasta haces con post-its, es belleza, ¿cierto? Visualiza tu negocio y luego te vas a la herramienta más completa, digamos, que se llama el Business Plan. En tu business plan ves el análisis del mercado, el análisis técnico, el análisis económico, administrativo, legal, social y mental. Y al final de cada uno de estos análisis, levantas banderas rojas. Dices, ay, por aquí hay un potencial riesgo. En todos los análisis. Entonces, en el de mercado, el cliente no acepta el color. En el administrativo, los costos laborales excesivos. En lo social, el tema cultural está medio, no sé, no estamos en una tendencia hacia mi producto. En el tema legal, el día de mañana pueden cambiar las leyes, pueden subir el IVA,
pueden subir el ISD, la salida de divisa, etc. ¿No es cierto? En tu análisis financiero, el costo del capital. ¿De dónde adquiero capital? Entonces, todos estos red flags al final les vas trasladando al último análisis, que es tu análisis de riesgos y contingencias, así se llama. Y en este análisis de riesgos y contingencias es cuando tienes que unir a Tecniseguro de decir, a ver, señores, estos son los expertos en riesgo, estos son mis riesgos. Ya tengo todo este abanico de riesgos y les voy a poner en un semáforo a los que son inminentes. En el Ecuador, yo sé, o sea, sería bien absurdo si soy empresario y no tengo en mente que me tengo que volver independiente de la red local de elegir. Me tengo que volver independiente, es decir, tengo que yo ser capaz de generar mi propia electricidad. Y eso es donde se están moviendo todos los empresarios. Porque si dependes de la red local, está pegada. Por ejemplo, ¿y ese qué es? Un costo para ti. Y ese costo para ti le vas a trasladar al cliente. Si tú le subes el precio al cliente, el cliente te va a comprar. Quizás no, porque la competencia sigue más barata. Es decir, es un costo que tú como empresario tienes que asumir. ¿Ves? Ese es un riesgo que si no lo tomas en cuenta desde un principio, volvemos otra vez. Te puede quebrar. Por supuesto. Entonces, en este documento, al final vas a tener este análisis de riesgos y contingencias en donde pones unos semáforos y pones en rojo los que son primordiales para mitigar urgente, porque si no, tu negocio puede estar fatal. ¿Ok? Tienes los amarillos, como un semáforo, ¿no? Los amarillos que hay que estar pilas, tienes que tener en tu radar, pero puedes manejarlos. Y los verdes que son improbables, ¿no es cierto? Y tienes que asesorarte con expertos y decir, oye, a ver, en estos riesgos, por ejemplo, laborales, ¿cómo, si es que llega a pasar ABC, qué voy a hacer? Necesito tener un seguro, una compañía que me respalde, necesito expertos que me ayuden. Es otro tema del emprendedor. El emprendedor, de lo que he conversado con varios, que les invito de paso a mi podcast, hago la cuña ahorita, el viaje de emprender. Una de las cosas que dicen los emprendedores que es común es la soledad del emprendedor. Emprender es un camino muy, muy solo. Entonces, es gente que parece que tiene muchas personas, pero al final los que no duermen, los que tienen que ver cómo pagan la nómina, los que tienen que ver cómo mitigan los riesgos, los que tienen que hacer las herramientas, los que tienen que pensar en innovación, todo cae sobre ellos. Y es difícil, porque tú por dentro puedes tener una hoguera que te está quemando vivo, una ¿cómo se llama esto? En que tienes en el estómago que te arde. Reflujo, así es. Acidez, ¿no es cierto? Por tus preocupaciones. Y al siguiente día tienes que ponerte tu mejor cara, ¿no es cierto? Como el Joker y decirte a los empleados, todo está bien, y vamos a estar, y por dentro tú sabes que no sabes cómo les voy a pagar. Porque no hay plata, no hay flujo. Y tienes que reírte y decir que todo está bien. Entonces, este rol de emprendedor es complicado y estás al filo de la navaja todos los días. Tienes que aprender a vivir con el riesgo, porque es lo único que es cierto, es lo único que es constante, el riesgo. No hay cómo eliminar. Entonces, todas esas herramientas que te estoy dando y Design Thinking que hablé previamente, lo que hacen es, te dan un mejor background de en dónde vas a estar situado y vas a estar mejor preparado. Eso significa que no van a haber riesgos y que vas a eliminar riesgos, no. Eso significa que podrías prever y saber lo que hay para estar mejor preparado. Chévere, muchísimas gracias, Francisco. Creo que hemos abordado ya temas súper importantes, algunas aristas en las que hay que poner un foco tal vez más importante que en otros, estoy totalmente de acuerdo, y eso va a permitir una dinámica distinta, obviamente, al empresario y al emprendedor. Creo que nos hemos enfocado un poquito más en el emprendedor, que es el riesgo más asociado, más grande que lo tiene hoy en día, al menos en nuestra realidad. Para ir cerrando nuestro episodio, Francisco, si tú tuvieras ahorita la oportunidad de dejar un mensaje claro, conciso, ¿cuál sería para los emprendedores que han puesto ya o están construyendo su negocio? Y adicionalmente, ya lo dijiste hace un momento, pero te hago la pregunta nuevamente, ¿tienes algún podcast, algún libro o algún documental que aporte a todos aquellos emprendedores y empresarios que ya estén con su negocio puesto en marcha? A ver, mi mensaje
con toda humildad, sería, no, el camino del emprendimiento no es para todo el mundo. Necesitas tener habilidades específicas, necesitas poder convivir con los riesgos y poder dormir tranquilo todas las noches, sabiendo que tienes riesgos inminentes que pueden acabar con tu fuente de ingresos. Necesitas habilidades blandas, que no sé por qué se llaman blandas, para mí son las más duras de todas, que es ser líder, saber escuchar, ser persuasivo, saber vender, no tener miedo a dar en público, tocar puertas y estar preparado a que de las puertas que toques, 9 te cierren en las narices y 1 te abren. Y esa 1 es la que te da esperanza y sigues en tu camino. Después otra vez te vuelven a cerrar 9 y otra vez hay 1. Y así es el camino. Entonces, ser emprendedor no es para todo el mundo. Hay que prepararse bien. Hay que hacer los deberes. Hay que utilizar las herramientas. Y por otro lado, yo también creo que si es que vemos los toros desde lejos, el Ecuador es uno de los mejores países para emprender. De hecho, según el Global Entrepreneurship Monitor, dice que el Ecuador es el país con el mayor número de emprendimiento en Latinoamérica. Y entonces volvemos al concepto de emprendimiento. Yo creo que tenemos el mayor número de personas que sobreviven a las crisis en Latinoamérica, pero no. Si fuera verdad que somos el número 1 emprendiendo con valor, no estaríamos como estaríamos. Estaríamos en otro país, ¿no es cierto? Entonces, las oportunidades son inmensas aquí. Solo hay que pensar un poquito en el cliente como el centro de tu negocio, cómo solucionas la vida de esa persona con algo que sea distinto, que agregue valor y que sea difícil de copiar. Libros que recomiende a las personas. The Lean Startup, The 5 AM Club, buenísimo. Atomic Habits, cómo ser mejor cada día y después del año vas a ser 305% mejor que el primer día del año. Entender todo este tema de las habilidades blandas que yo no creo que se toman en cuenta. O sea, dicen, yo tengo que ser administrador, tengo que saber números. Sí, tienes que, pero también tienes que ser líder y tienes que ser vendedor, etc. Y eso no te enseñan en las universidades. Eso tú tienes que ir desarrollando y cultivando tú como persona, leyendo, siendo autodidacta. Entonces, sí, eso, mi podcast, humildemente también hago la cuña aquí, el viaje de emprender. Ahí hay un montón de emprendedores con los que hemos hablado y que nos cuentan un montón de experiencias. Eso sí. Chévere, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, por darnos este espacio y darnos tu conocimiento principalmente. Creo que definitivamente ha agregado mucho valor. Si hablamos de valor en todo este podcast, este episodio, creo que esto realmente agrega un valor a quienes quieren emprender y quieren tener ciertos tips y obviamente ver cómo cambiar esa dinámica y cómo hacerlo mejor. Te agradezco mucho, Francisco. Gracias a ti, Iván, gracias a Tecniseguros y gracias a todos por escucharnos. Si este episodio te gustó y resonó contigo, compártelo. No olvides suscribirte a nuestro podcast para más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales y si quieres seguir más de cerca el camino de Francisco, lo puedes seguir en redes como... No tengo muchas redes. Mi LinkedIn, Francisco Ramos, mi mail, fxramos@gmail.com. Las otras redes, la verdad, son muy malo en eso. Entonces, en los que he dicho, creo que me pueden ubicar. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, nuevamente. Esperemos tener un nuevo episodio contigo. Ha sido un gusto hablar contigo y ojalá nos veamos nuevamente. El gusto es mío. Un gusto con todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Vivir Seguros, un podcast de Tecniseguros.